Este 3 de diciembre me confirmaron como candidato a doctor en matemática. En mi universidad, la confirmación de la candidatura es algo que pasa después de que aprobás una defensa de todo lo que hiciste en el primer año. Para esa defensa, vos tenés que preparar un informe con tu proyecto de investigación, qué es lo que hiciste en los primeros 12 meses y qué vas a hacer en los próximos 12 meses. Además, tenés que dar una charla. Este video va a ser esa charla. Pero antes de empezar a hablar de matemática, quiero advertirles que el público objetivo de esa charla, de mi charla, era obviamente el tribunal de mi confirmación. Por lo cual es posible que esta charla no sea tan amigable. No obstante, si eso no los desanimó y decidieron quedarse, muchas gracias por escucharme. Teoría ergódica de endomorfismos parcialmente hiperbólicos. Las conjeturas de Pujoulx. Primero que nada quiero empezar introduciendo unos conceptos que voy a necesitar tanto para definir las preguntas de mi proyecto de investigación como para definir los avances que he hecho. Primero, así como muy básico, ¿qué es un difiomorfismo de Anosov? Un difiomorfismo de Anosov es un difiomorfismo en una variedad M tal que el diferencial de f divide el espacio tangente de M en un subespacio estable y un subespacio inestable. ES-EU. Los vectores NS se contraen cuando les aplico el diferencial de f y los vectores en EU expanden cuando les aplico df. Si yo me tomo dos vectores del mismo tamaño, uno en ES que es el azul, uno en EU que es el rojo, cuando aplico df, el vector azul es más chico y el vector rojo es más grande. Uno contrae, el otro expande. Los difiomorfismos de Anosov son la forma más fuerte de hiperbolicidad. Entonces es natural querer investigar definiciones más débiles de hiperbolicidad en las que puedan pasar más cosas, que no sean como tan rígidas. Y para eso tenemos hiperbolicidad parcial. Nosotros decimos que un difiomorfismo es parcialmente hiperbólico cuando f es un difiomorfismo en una variedad M tal que divide su espacio tangente también en un subespacio estable y en un subespacio inestable, pero ahora introducimos un subespacio central. El subespacio central es un subespacio en donde los vectores que están ahí no contraen tanto como en el estable, ni expanden tanto como en el inestable. De nuevo, acá tenemos un dibujo con un vector verde que pertenece a la dirección central, un vector azul que pertenece a la dirección estable y un vector rojo que pertenece a la dirección inestable. Cuando aplicamos df, ¿qué tenemos? Que el vector que pertenecía al subespacio central no expandió tanto como el que pertenecía al subespacio inestable, ni contrajo tanto como el que pertenecía al subespacio estable. De hecho, en este dibujo se ve claramente que quedó del mismo tamaño, lo cual también es una opción para la dirección central. Ahora voy a definir dos propiedades: accesibilidad y ergodicidad. Mi proyecto de investigación básicamente es estudiar la relación entre estas dos propiedades para endomorfismos parcialmente hiperbólicos. Pero antes vamos a definirlas para difeomorfismos. Para poder definir accesibilidad necesitamos entender qué es la variedad estable y qué es la variedad inestable. Muy simplificado, decimos que dos puntos pertenecen a la misma variedad estable si cuando aplico f están más cerca, cuando aplico f de nuevo están más cerca todavía, y en los sucesivos iterados de aplicar f, su distancia tiende a 0. Asimismo, digo que dos puntos están en la misma variedad inestable si cuando aplico f a la menos 1 están más cerca, cuando aplico f a la menos 1 de nuevo están más cerca, y cuando sigo haciendo eso para el pasado, la distancia entre ellos dos va a 0. Bueno, ahora que entendemos qué es la variedad estable y qué es la variedad inestable, ¿qué es accesibilidad? Decimos que f, un difeomorfismo de m en m, parcialmente hiperbólico, es accesible si para todos dos puntos en m, x e y, existe un camino compuestos por segmentos estables e inestables, o sea, segmentos contenidos en la variedad estable y en la variedad inestable, tal que ese camino conecta x con y. Acá en el dibujo tenemos x e y podemos ver un camino en segmentos rojos y azules que corresponden los rojos a segmentos adentro de la variedad inestable
y los azules a segmentos adentro de la variedad estable. Y vemos cómo ese camino conecta a X con Y. De nuevo, cuando esto es posible para todo par de puntos en M, decimos que F es accesible. ¿Qué es ergodicidad? Bueno, ergodicidad es más fácil de definir si uno sabe teoría de la medida. Ergodicidad es que nuestro sistema es minimal desde un punto de vista justamente de teoría de la medida. Pedimos que todos los conjuntos que sean invariantes a través de la acción de F tengan medida 0 o medida 1. Ahora que ya definimos estos conceptos centrales como ergodicidad y accesibilidad, puedo explicar cuál es el problema de investigación que estoy estudiando en mi doctorado. La motivación detrás del problema es el siguiente teorema, que dice: todos los diffeomorfismos de Anosov que preservan el volumen son establemente ergódicos. Ser establemente ergódico quiere decir que él mismo es ergódico, pero además las perturbaciones que están cerca a él también son ergódicas. Ustedes recordarán de la introducción que yo dije que ser un diffeomorfismo de Anosov es la forma más fuerte de hiperbolicidad que existe. Y la motivación detrás de todo este proyecto es preguntarse cuánto puedo debilitar las hipótesis de hiperbolicidad y aún así tener este teorema. Y el primer paso para acercarse al problema que yo estoy estudiando es estudiar las conjeturas de Peugeot para diffeomorfismos. Entonces, primero que nada, las conjeturas de Peugeot están planteadas en una variedad riemanniana compacta conexa y estamos estudiando el espacio de los diffeomorfismos parcialmente hiperbólicos de clase C2. Y en este espacio nosotros decimos: accesibilidad implica ergodicidad. Después, la accesibilidad es una propiedad densa y abierta. Y por último, combinando estas dos cosas, la ergodicidad es una propiedad densa y abierta. Bueno, pero yo no estudio diffeomorfismos, yo estudio endomorfismos. ¿Qué es un endomorfismo? Para nosotros un endomorfismo va a ser un mapa de cubrimiento que localmente es un diffeomorfismo. ¿Cuál es el problema de investigación que yo estoy estudiando? Bueno, yo estudio las conjeturas de Peugeot, pero para endomorfismos. Y es exactamente lo mismo, solo que en vez de ser en el espacio de los diffeomorfismos parcialmente hiperbólicos C2, es en el espacio de los endomorfismos parcialmente hiperbólicos C2. En la misma variedad compacta conexa riemanniana. Y las tres conjeturas son las mismas. Accesibilidad implica ergodicidad, accesibilidad es una propiedad abierta y densa. Mezclando estas dos cosas, ergodicidad es una propiedad abierta y densa. Si las conjeturas son las mismas, ¿por qué las respuestas no son las mismas? ¿Por qué vale la pena plantearse esta conjetura para endomorfismos? Ya desde el principio hay muchas cosas nuevas. Por ejemplo, ni siquiera las definiciones son las mismas. ¿A qué me refiero? Bueno, la definición de hiperbolicidad parcial es distinta. La definición de accesibilidad, si bien es bastante parecida, va a traer cosas nuevas. Vamos a empezar con la definición de hiperbolicidad parcial. ¿Por qué no puedo agarrar la definición de hiperbolicidad parcial de diffeomorfismos, tachar diffeomorfismos y poner endomorfismos y ya está? Para entender por qué, hay que ver un poco más de diffeomorfismos. En el caso de los diffeomorfismos hay dos definiciones. La que yo les mostré al principio de esta charla y la definición que usa Conos. Esas dos definiciones son equivalentes. Y más aún, ambas se preservan por perturbación. Pero en el caso de los endomorfismos, no. Y para nosotros es muy importante que se preserve por perturbación. Y en el caso de endomorfismos, la única de las dos que se preserva por perturbación es la de Conos. Así que ahora voy a definir endomorfismos parcialmente hiperbólicos en términos de familias de conos. Nosotros decimos que un endomorfismo f de m en m es parcialmente hiperbólico si admite una familia de conos tal que el diferencial de f manda un cono adentro del siguiente cono, o sea, el cono de x en el cono de f de x, y además expande los vectores adentro del cono. Acá en el dibujo pueden ver el cono en x en rojo, y cuando aplico df, ese cono se manda adentro del cono de f de x y además los vectores expanden. ¿Qué es accesibilidad para endomorfismos? Es lo mismo que accesibilidad para diffeomorfismos, que todo par de puntos pueda ser conectados, pero en este caso solamente
por segmentos inestables, porque nosotros no sabemos si vamos a tener segmentos estables. Igual esto no es lo importante, esto no es lo interesante de estudiar accesibilidad para endomorfismos. Lo que sí es interesante es que por un punto podemos tener múltiples variedades inestables. ¿A qué me refiero con esto? Puede pasar que si yo tengo un punto X y tengo un entorno de ese punto, que ese entorno tenga dos preimágenes. Si tengo dos puntos en el entorno original, Y y Z, que las preimágenes de Y se vayan acercando a las de X para las preimágenes de uno de sus entornos, y que para las preimágenes de otro de sus entornos, Z se vaya acercando a las de X y no Y. Entonces eso me da en cada uno de estos dos entornos nuevos una variedad inestable nueva, que cuando lo subo al otro entorno se vuelven dos variedades inestables que se intersectan. No solamente tengo dos, tendría en este caso un Cantor de variedades inestables nuevas, infinitas. Pero bueno, al menos dos, y eso es lo importante. Esto me permite que en un punto yo puedo cambiar, en vez de cambiar de variedad estable a variedad inestable, cambiar de variedad inestable a variedad inestable, porque tengo variedades inestables distintas. Ahora que vimos que hay diferencias entre el caso de endomorfismos y el caso de difiomorfismos, siento que es un buen momento para terminar esta charla. Pero antes voy a hacer un resumen de las cosas que vimos. Nosotros tenemos este teorema y queremos ver qué pasa cuando cambiamos la hipótesis de difiomorfismos por la hipótesis de endomorfismos y la hipótesis de Anosov por la hipótesis de parcialmente hiperbólico. Y esto nos lleva a estudiar estas conjeturas, que en una variedad conexa, compacta, riemanniana, en el espacio de los endomorfismos C2 parcialmente hiperbólicos, tenemos que accesibilidad implica ergodicidad, después que accesibilidad es una propiedad abierta y densa, y finalmente, poniendo estas dos cosas juntas, que ergodicidad es una propiedad abierta y densa. ¿Qué es lo que estoy dejando fuera de este video que estuvo originalmente en la charla? Bueno, en la charla original, la tercera parte, se trata de todos los detalles técnicos de cómo vamos a responder las preguntas que acabamos de plantear. Así que, ahora sí, muchas gracias por escucharme. Si tienen preguntas, por favor déjenlas en los comentarios.